Y saludos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los artículos de revisión sistemática. Mi nombre es Jorge Isaac Necochea Chamorro. ¿Qué diferencia existe entre artículos primarios y secundarios? Según la fuente que pueden ver, dice que los documentos primarios son documentos originales. Es decir, que la data que tú vas a utilizar la tienes que crear con tu instrumento que vas a utilizar, ¿no? Tienen información directa como los artículos originales y las tesis, ¿no? Los documentos secundarios ofrecen descripciones de los documentos primarios. Es decir, que la fuente de un documento secundario, de un artículo secundario, la data es un artículo primario. Y la data de un artículo primario es la data que tú obtienes con tu instrumento. Entonces, entonces hablamos como documentos secundarios, hablamos de catálogos, base de datos, revisiones sistemáticas, resúmenes. Eh, los documentos terciarios sintetizan los documentos primarios y los secundarios, ¿no? Como ejemplo, directorios. ¿Cuáles son los insumos de un artículo de investigación? Eh, en este caso específico, un artículo de revisión, fíjense, tiene como entradas los artículos primarios y los artículos secundarios o de revisión. En tu procedimiento tú lo vas a mencionar, ¿no? Con qué data vas a contar. Es importante que los artículos secundarios, ¿para qué te van a servir? Porque tú estás haciendo un artículo de revisión, un artículo secundario, es importante que también revises el estado del arte de qué artículos secundarios han tratado el mismo tema que tú, ¿no? Y los artículos primarios, ¿qué artículos primarios responden a a las preguntas de investigación que te estás planteando? Entonces acá, esto es como entrada, luego viene un proceso. En este proceso, pues viene la lectura de artículos, la selección de artículos, eh, la eliminación de artículos que no pertenecen a los criterios de inclusión. ¿Qué más? A lo mejor eliminación de artículos duplicados porque estás utilizando distintas bibliotecas virtuales. ¿Qué más? La escritura de la discusión, de las conclusiones, la escritura de qué tipo de metodología vas a usar, ¿no? La introducción, el abstract, tu título. Bueno, luego de todo eso se obtiene el artículo de revisión. El título o introducción. Digamos que el título no nace de una forma inmediata, sino que partes tú de una situación problemática, eh, de una brecha, digamos, entre lo que tú esperas y lo que y la realidad. Entonces, esta situación problemática lo que te hace, digamos, como primer paso, hacer una búsqueda de la literatura como algo exploratorio para saber cuál es el estado del arte de una manera rápida. Luego de eso tú vas a profundizar mucho más y vas a saber, por ejemplo, ya vas a determinar, por ejemplo, el rango de años con el que vas a trabajar, por lo general 7 años, 5 años, ¿no? Y vas a seleccionar qué artículos primarios y secundarios o de revisión, bueno, seleccionas y vas a descargar, por ejemplo, un archivo RIS, ¿no? Este archivo RIS lo vas a importar, por ejemplo, a estos gestores bibliográficos como Mendeley, Zotero, entre otros. Y
bueno, vas a tener que leer los títulos, el abstract, y si luego ves que hay la información necesaria que estás buscando, pues profundizas más leyendo la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, ¿no? Y finalmente la introducción, ¿no? Entonces, todo este proceso nos lleva a, a que al final de todo este proceso, pues, se obtenga un artículo de revisión, ¿no? Por ejemplo, acá, en este artículo, como ustedes ven el título, inicialmente este título no fue tal cual, ¿no? La idea fue que se quería hacer un estudio sobre frutas y entonces se comenzó a buscar en la literatura qué estudios, a lo mejor de la tecnología digital, existe sobre frutas, ¿no? Entonces encontraron un sinfín de estudios de Machine Learning, había procesamiento de imágenes, entre otros, y bueno, se fue acotando un poco, digamos, el estudio hasta que se llegó a esta parte de Machine Learning y Deep Learning, pero luego, digamos, antes de llegar al título, se hizo una formulación del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema en sí de las técnicas de Machine Learning y Deep Learning para la identificación de frutas? Bueno, y luego, pues, luego de eso viene la introducción, ¿no? En esta introducción, por lo general he visto que muchos, digamos, en la introducción, por ejemplo, hay algunos artículos que cada párrafo es una palabra clave, una de estas. Y al final, el último párrafo, el penúltimo párrafo, por ejemplo, concluye con cuáles son los objetivos que te planteas y el párrafo final habla sobre cómo está dividido el artículo, ¿no? ¿Qué secciones tiene, ¿no? Ahora, la metodología y resultados. En este caso vamos a utilizar la metodología de Kitchenham, ¿no? Que está dividido, digamos así, de una manera general en tres partes. La planificación de la revisión, que trata sobre las preguntas de investigación a responder, las bases de datos a consultar, realizando la revisión, usar tus cadenas de búsqueda, ¿no? Y los criterios de inclusión y exclusión. Y finalmente, la revisión de resultados, que son los resultados de la revisión, se separan las estadísticas y se realiza un análisis de los artículos. Vamos a ver esto en este artículo, la metodología, por ejemplo. Acá ya más o menos hablamos de una manera general qué es lo que trae la introducción. La metodología, fíjense acá, estamos hablando sobre la metodología de Kitchenham y Charters. Se referencia, ¿no? Acuérdense de referenciar siempre. Bueno, y acá está la planificación, la conducción de la revisión de resultados, como habíamos mencionado en la diapositiva. Bueno, y empezamos, ¿no? La revisión de la planeación. Acá, por ejemplo, fíjense que está mencionando las bibliotecas virtuales, ¿no? ¿En qué bibliotecas virtuales o base de datos se van a hacer las búsquedas? Y acá están, ¿no? Acá están. Eh, También, ¿qué más podemos ver acá? También podemos ver las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación y su ID, ¿no? Digamos, en lugar de mencionar la pregunta, mencionas el ID. ¿Y qué motivación te llevó a realizar esa pregunta? Acuérdense que las preguntas tienen que ser distintas a las preguntas de otros artículos de revisión que están tratando el mismo tema, si no estaríamos copiando, ¿no? Y entonces no habría una novedad en tu producto. La conducción de la revisión, ¿no?
el inicio de la búsqueda. ¿Cuándo se inicia la búsqueda? Por eso es importante que tú cuando saques tu cadena de búsqueda y hagas tu consulta en la base de datos virtuales, tú registres el día, el mes y el año de la búsqueda. Esa cadena, miren, acá la cadena, por ejemplo, ¿qué palabras utilizó? ¿No? Eh, ¿No? Y en qué base de datos está utilizando y también qué conectores está usando. Fíjense acá, ¿no? Los conectores, ¿no? Acá están. Ahora, la revisión sistemática. La revisión sistemática, por ejemplo, igualmente menciona las bases de datos o bibliotecas virtuales que se están usando, ¿no? Y, y habla sobre el rango o el límite de la búsqueda, ¿no? En qué año se va a buscar. También es importante señalar el año que se está buscando, el rango de años en que se está buscando. Y tenerlo todo registrado en un documento de Word, registrado, por ejemplo, las cadenas de búsqueda, el año que se registra, el año, el mes, día y año que se inició la búsqueda, qué años necesitas buscar, ¿no? Y también bajar el archivo RIS, guardarlo en tu computadora y también subirlo al Mendeley o al Zotero o a otro gestor bibliográfico que tú uses. ¿No? Acá están las preguntas. Fíjense, cada pregunta tiene su cadena de búsqueda. Esta cadena de búsqueda la tienes que registrar, la tienes que guardar, ¿no? Y cuando empezaste a hacer esa búsqueda, lo registras, el día, el mes y el año que hiciste la búsqueda. Y tu archivo RIS que tienes de respaldo, ¿no? En el caso, van a haber casos de que tú busques en una biblioteca virtual que no te arroje un archivo RIS. Bueno, descargas el PDF, ese PDF lo subes a Mendeley o a Zotero u otro gestor bibliográfico, y tú cuando exportas, te arroja un archivo RIS. Entonces, puedes subir todos los PDFs a Mendeley o, bueno, el gestor bibliográfico que tú desees, y cuando lo exportas te arroja y tú escoges exportar como archivo RIS y tienes todos los archivos. En el caso que puede ser que tú subas un archivo PDF y a lo mejor esté incompleto su archivo RIS, tú lo puedes actualizar, ¿no? Ahora viene, miren, la inclusión y exclusión, el criterio de inclusión y exclusión. El criterio de inclusión y exclusión nos va a decir qué artículos son los que van a formar parte de mis resultados y qué artículos son los que voy a tener que desechar, ¿no? Por ejemplo, voy a tener que desechar libros, artículos de periódico, por ejemplo, ¿no? No sé, tú vas a decidir qué es lo que no va en tu... Y como ejemplo acá pueden ver esto. Podemos ver otros ejemplos como, bueno, vamos a continuar acá. Bueno, la metodología. Revisar los artículos, revisar los resultados. Bueno, los resultados acá, digamos, de haber hecho una búsqueda en distintas bases de datos o en distintas bibliotecas virtuales, se van a eliminar artículos por ser, digamos, copias. Puede ser que en una biblioteca virtual tengo el artículo A, pero también ese mismo artículo A está en otra biblioteca. Es como la biblioteca, tú vas por un libro de álgebra de Baldor, pero también ese libro de álgebra de Baldor lo tiene otra biblioteca, entonces no la vas a contar como doble, sino solamente cuentas una vez, ¿no? Y vas a eliminar las copias, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor viéndolo de una manera más gráfica, lo pueden ver, lo pueden hacer de esta manera. Miren. Por ejemplo, mira, acá él pone la metodología y lo hace su figura, ¿no? Su figura. Miren acá. Él acá también en el otro artículo mencionábamos las bibliotecas virtuales, pero acá, aparte de mencionarlas, también hacen como un diagrama de flujo, digamos, ¿no? Donde miren, estas son las bibliotecas virtuales, cuántos artículos arrojan por cada biblioteca virtual, el total cuánto es,
se aplica la inclusión y exclusión, el criterio, y se llega a tantos, se remueven duplicados. Después de leer el título y el abstract, nos llega a 50, digamos que van a hacer el filtrado, ¿no? Eh, y después de leer el contenido, y luego tenemos los estudios primarios, y a lo mejor se anexa algunos artículos por lo que le llaman la bola de nieve, ¿no? A lo mejor puede ser que algunos artículos que estén en las referencias de estos artículos pueden, y que a lo mejor no lo contenía la biblioteca virtual, pueden ser agregados, o a lo mejor por otras bases de datos que a lo mejor no considerabas, pero los pudiste agregar. Luego tenemos, por ejemplo, las cadenas de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión. Vamos a los resultados. Hablamos de que después de tantos artículos que incluye la cadena de búsqueda, todas las cadenas de búsqueda en distintos bibliotecas virtuales, pues te va a arrojar una cantidad X que se va a ir eh, que va a ir decrementando a medida que pues apliques tus criterios de inclusión y exclusión, a medida que leas los títulos, los abstracts y el contenido y veas si responde a las preguntas o no responde a las preguntas. Eh, ¿Qué más? A lo mejor los artículos que se repiten también los vas a tener que eliminar. Y bueno, llegamos a la tabla de resultados que están acá. Las referencias, los títulos y la descripción. La descripción tiene que ser muy breve. Por ejemplo, ¿qué población o muestra es la que ha sido estudiada? ¿Qué resultados se obtuvieron de una manera muy breve? Por ejemplo, ¿qué resultados y qué algoritmo se utilizó? Entonces, fíjense que un artículo, a lo mejor de 15 páginas, se reduce en 3 líneas. Y menos de 3 líneas porque estamos hablando de una tabla que tiene 3 columnas, ¿no? Digamos, lo que ingresa acá es 3 líneas, pero de una columna de una tabla. Entonces, ahora, es importante que todo lo que tú escribas vayas pasándolo por un sistema que te diga cuál es el porcentaje de similitud. La idea es que tu porcentaje de similitud sea bajo menos del 10%, piden las revistas para la publicación de los artículos, ¿no? Ok, entonces vamos acá, discusión y conclusiones. En la discusión, respondes a tus preguntas de investigación y en la conclusión se sintetiza el aporte de tu trabajo, lo que lo diferencia de otros artículos de revisión que han trabajado el mismo tema. Entonces veamos acá en la discusión. La discusión está por acá, ¿no? Fíjense todos los artículos, ¿no? Las referencias también tienen un formato que, bueno, la revista te da el formato y tú tienes que adecuar todos los párrafos, los títulos, las tablas, las figuras al formato que te pide la revista. Entonces tenemos la discusión. En la discusión mencionamos, digamos, ya venimos a responder las preguntas. Por ejemplo, acá, la pregunta 1, ¿no? Esta pregunta 1 tiene su tablita, que es la tabla 6, y la tabla 6 debe estar, bueno, se hace un análisis, ¿no? Entonces hay que a lo mejor explicar, por ejemplo, a lo mejor acá habla que el algoritmo más usado es CNN, que es una Convolution Neural Network, y por ejemplo, habla sobre la precisión, la más alta precisión, ¿no? Más alta que el 90%. Y entonces eso también te da luces para cuando tú hagas tu artículo primario o tu tesis, saber qué algoritmo tomar o qué, dependiendo del tema que estés tratando, ¿no? ¿No?
En este caso, pues la tabla 6 está acá al final. A ver, la tabla 6. Acá está la tabla 6, fíjense. En la tabla 6 habla cuántos estudios están relacionados con CNN y uno de los, como ven, es uno de los que más artículos tiene. Entonces, luego, ¿cómo sabemos del porcentaje? Porque hemos leído los artículos y hemos visto cuál es el porcentaje que ha tenido cada uno y por eso hablamos de que más del 90%, este, ¿no? Por acá está la pregunta uno. Y hablamos que, por ejemplo, en la predicción es más alta que el 90%, ¿no? Igual en la tabla 7 habla de las técnicas de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas más usadas, ¿no? La pregunta 2, ¿no? Habla sobre las técnicas, ¿no? Para la predicción, para el modelo de predicción, para el desarrollo del modelo de predicción concurrente y testeo. Entonces, menciona de la tabla 8 de los 18 estudios, ¿no? ¿Cuáles son los más usados? Por ejemplo, habla de TensorFlow con 9 artículos, ¿no? Y así. Entonces, vemos que en la discusión menciona, responde a las preguntas, ¿no? Y las conclusiones se sintetiza el aporte de tu trabajo, lo que lo diferencia de otros artículos. En las conclusiones también podemos poner, referenciar a otros trabajos, pero digamos, es una referencia no textual, sino digamos que tú con tus propias palabras lo vas, lo expresas, ¿no? Los temas de investigación abiertos y problemas. Evaluación crítica del trabajo. Al haber realizado el estado del arte del tema de tu interés, conoces los problemas existentes y puedes proponer nuevos trabajos a realizar. Entonces, al tú leer los artículos, por lo general, los artículos traen una sección que habla sobre temas de investigación abiertos, es decir, temas que no están solucionados y más bien los proponen para que alguien los pueda tomar, y problemas. Los problemas, a lo mejor mencionado como tipo limitaciones del trabajo, ¿no? Entonces, estos temas de investigación abiertos también te dan ideas de qué trabajos poder abordar, los problemas también, qué trabajos poder abordar y no caer en esos mismos problemas que han caído otros, que han cometido otros trabajos o que pues han, se han encontrado con estos problemas y lo ponen para que uno pueda evitar, ¿no? La evaluación crítica de tu trabajo no es más que mencionar las limitaciones que tuviste al revisar el artículo, mencionar la calidad de los artículos revisados, por ejemplo, ¿no? Mencionar, pones si tus artículos, si todos tus artículos fueron de revisión por pares, ¿no? ¿Qué incluye tu artículo y qué no incluye? Por ejemplo, a lo mejor no incluye conceptos como otros, a lo mejor solamente hubo un investigador que se dedicó pues a hacer todas las etapas, ¿no? Eh, por ejemplo, si hubiesen dos, a lo mejor los dos revisan el artículo, los dos revisan artículos, luego hacen un intercambio de artículos y hacen como una doble revisión, ¿no? Entonces, eso podría, si hay uno, eso podría también ser a lo mejor como una limitación que poner ahí. Por ejemplo, otra limitación podría ser que imaginemos el administrador de proyecto de una empresa que está proponiendo el artículo, a la vez sea el revisor de los artículos, entonces, o el revisor del trabajo. Entonces, podría ser que ese podría ser una limitación donde diga mejor no lo tomamos en cuenta para la revisión, porque podría haber un sesgo en ese trabajo. Conceptualizaciones de tus variables independientes y dependientes, tus preguntas de investigación.
¿no? Entonces, por ejemplo, acá, eh, um, acá está, ¿no? Investigaciones abiertas, problemas y problemas. Por ejemplo, acá, ¿qué investigaciones abiertas hay? Entonces, en la literatura, en cada artículo, a lo mejor no en todos, pero en la mayoría te van a mencionar qué investigaciones abiertas hay. Tú lo vas a encontrar y a lo mejor como problemas, qué problemas se encontraron. Y problemas, por ejemplo, los problemas, las dificultades que has tenido al trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá. eh, por ejemplo, ¿qué problemas se encuentran en esa línea de Machine Learning y las imágenes? A lo mejor la memoria, ¿no? Hay que tener bastante capacidad de memoria para tener estas imágenes, el almacenamiento en disco, el procesamiento, entre otros, ¿no? Eh, ¿No? La crítica, por ejemplo, al, al trabajo, eh, ¿no? Por ejemplo, acá menciona, bueno, que todos los artículos son de revisión por pares, ¿no? Y de los últimos 6 años. A lo mejor tiene casi, ¿no? Digamos que al tener una cadena de búsqueda y buscar en estas bibliotecas virtuales, no es que estamos poniendo todas las bibliotecas virtuales, estamos poniendo algunas. Entonces, por eso él pone Olmo, ¿no? Que casi todos los artículos de calidad de los últimos 6 años, porque estamos dejando a lo mejor de lado otra biblioteca virtual que podría tener artículos relacionados con nuestro tema, ¿no? Este artículo no incluye conceptualizaciones ¿no? de Machine Learning y Deep Learning, de las técnicas, ¿no? Ampliamente usadas en los artículos consultados, ¿no? ¿Qué más? En las conclusiones se puede concluir, ¿no? Entonces, en las conclusiones tú puedes poner incluso, no tal cual, sino en tus propias palabras, referencias de otros, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces es importante a lo mejor recalcar, es importante también poner la motivación, ¿no? ¿Cuál es la motivación es como tu objetivo? Tu objetivo a lo mejor es distinto de otro artículo de revisión relacionado al mismo tema, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo te diferencias tus motivaciones de las motivaciones de otros artículos? ¿No? ¿Qué más? Eh, a ver, vamos a ver por acá. Y bueno, eso creo que es todo de mi parte y bueno, deseando que pues esto les sirva para poder llegar con éxito y tener sus artículos de revisión sistemática. Saludos.